Muy bien. Entonces, la clase de hoy corresponde a deformaciones en barras cargadas axialmente. Recuerden que hemos, hemos introducido los conceptos de esfuerzo y deformación que en general vamos a estar aplicando a lo largo de todo el curso. En cada uno de los temas vamos a ver esfuerzo, casi en todos o en varios vamos a ver deformación, no necesariamente en todos, pero eh, vamos a, en este caso entonces, a recurrir a esos conceptos de esfuerzo y deformación. Bueno, ya hablamos de esfuerzo en la clase pasada, hoy vamos a hablar de deformación y vamos a aplicarlo en el caso específico de barras cargadas axialmente. Este material corresponde a la lectura del capítulo 3 del apartado 3.1 al apartado 3.7. Aquí es importante también que tengamos en cuenta que es muy importante recurrir a diagramas de fuerza axial, que ahora lo vamos a comentar, eh, que no es un apartado que venga como muy detallado en el libro de texto y que además en el curso de Mecánica 1 no necesariamente es un tema en el que se profundiza, ¿verdad? Se profundiza más en diagramas de momento flector y de fuerza cortante, aunque sí se hace en algunos casos. Muy bien. Eh, ya hemos mencionado por ahí la diferencia entre deformación y alargamiento. ¿Qué es alargamiento o acortamiento, verdad? Veamos, aquí tenemos una barra sometida a fuerza axial. Es un diagrama de cuerpo libre. Es un diagrama de cuerpo libre. Tiene una fuerza P4, una fuerza P3, una fuerza P2, una fuerza P1. Todas esas fuerzas producen un efecto de alargamiento, en este caso, o acortamiento. En general puede ser alargamiento o acortamiento. Entonces, el alargamiento tendrá unidades de longitud porque lo que medirá es cuánto se estira esta barra bajo la acción de todas esas fuerzas. ¿Qué es deformación? Bueno, deformación es lo que ocurre en un punto, no en la barra entera, en un punto. Por eso aquí tenemos ilustrado un punto, o por lo menos una tajadita de longitud infinitesimal de X. Y como vamos a ver ahorita, bueno, de un lado actúa una fuerza P. Ahorita vamos a explicar por qué le llamamos P de X. Y del otro lado actúa otra fuerza P de X. Esas fuerzas, como ya vimos en la clase pasada, producen esfuerzos y deformaciones, que vemos aquí, y alargamientos, porque vean que esto es deformación que no tiene dimensiones y una longitud infinitesimal, que aunque es infinitesimal sí tiene dimensiones de longitud, más una longitud inicial. Es decir, esta tajadita inicialmente medida de X y bajo la acción de estas fuerzas PX se estira en esta cantidad que es EX por DX. Entonces hay que tener muy clara la diferencia entre deformación que no tiene unidades y alargamiento que sí tiene unidades. Y voy a ir adelantándoles por qué esta fuerza se llama PX. Bueno, porque esa fuerza dependerá de dónde yo esté cortando. Vean que aquí este corte lo hicimos a una distancia X. X puede ser muy pequeño
y entonces la fuerza PX será igual a P1 si hacemos un corte y diagrama de cuerpo libre. Si estuviera aquí, la fuerza axial va a ser P1. Si estuviera esa X lo suficientemente grande como para cortar por aquí, entonces la fuerza axial sería P4. Y si cortamos por aquí sería P4 menos P3. Si cortamos, bueno, por aquí sería, viéndolo por un lado sería P4 menos P3 y viéndolo por este otro lado sería P1 menos P2. ¿Verdad? ¿Qué he hecho así en términos muy generales por ahí? Sin mostrarlo, lo que he hecho es cortar, hacer diagramas de cuerpo libre y equilibrio. Pero ya vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Cómo es? Repasemos el concepto de deformación. Deformación, ya dijimos que es adimensional porque vean que esto es longitud, entonces longitud entre longitud no tiene dimensiones. Entonces, ¿qué es deformación? Lo que se alarga un punto que inicialmente mide dx, se alarga du, entonces du entre dx es la deformación. ¿Verdad? Como dije, du es alargamiento. Entonces resulta que esa barra que tenemos aquí, ¿cuánto se alarga en total esa barra? Bueno, se alarga lo que todas las posibles tajaditas de barra que cortemos se alargan. O sea, cada elemento de longitud infinitesimal de X que cortemos se alarga esta cantidad que es du. Entonces, el alargamiento total de una barra sometida a fuerza axial será la suma de todos los du que hay de un punto detrás del otro a lo largo de la barra. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, la suma en toda la longitud de la barra de todos los du es el alargamiento. Pero vean que aquí lo que hicimos fue pasar este de x a multiplicar. Discúlpenme un instante, por favor. Pasamos este de x a multiplicar aquí, queda du, entonces integramos de los dos lados. La integral en toda la longitud de du es igual a la integral en toda la longitud de ex por dx. ¿Sí? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Al alargamiento de una barra le podemos llamar u, le podemos llamar delta mayúscula, delta minúscula. Tengamos eso presente. En términos generales se usan esas simbologías, ¿verdad? Entonces, como dijimos, delta o alargamiento es igual a la suma en toda la longitud de todos los du, que es de ex por dx. Pero ya definimos al estudiar la ley de Hooke que ex, es decir, el alargamiento es el esfuerzo entre el módulo de elasticidad. Recordemos que el módulo de elasticidad es la pendiente del diagrama de esfuerzo de deformación en la zona en la que la relación entre esfuerzo y deformación es lineal. ¿Ah? Y recordemos también, que lo vimos en la clase pasada, que esfuerzo es fuerza entre área. Entonces, reacomodando estos términos que tenemos aquí en esta expresión, tendríamos que epsilon x o deformación es sigma x entre e, pero sigma x es p entre a. Entonces, esta expresión, alargamiento
se convierte en esta otra que tenemos aquí, porque P entre A es esfuerzo y entre módulo de elasticidad es deformación por dx. Entonces, esta es la primera expresión que vamos a ver relacionada con el efecto de las deformaciones que resulta en alargamientos debidos a fuerza axial, ¿verdad? Esta es la expresión para fuerza axial. Y una observación importantísima de tener en cuenta siempre, tal como les acabo de indicar aquí, P era función de X, ¿por qué? Porque dependiendo de dónde yo corte, la fuerza axial interna, vean que estos son cargas externas. Esto es fuerza axial interna, que va a variar a lo largo de la barra. Entonces, para precisar esta expresión, para que nos quede más clara, aquí llamamos Px a una función, es decir, una función que describe el valor de la fuerza axial a lo largo de la barra o a lo largo de un tramo. Porque vean, aquí dijimos que si yo corto desde aquí hasta aquí, la fuerza interna es P1. Si yo corto desde aquí hasta aquí, la fuerza interna es P4. Constantes, por cierto. Entonces, esa función puede ser una constante en cada tramo. También puede ser una ecuación lineal, una ecuación cuadrática, diferentes tipos de ecuaciones que describirían la variación de la fuerza axial. Entonces, que nos quede claro que en general esto es una función. La función puede ser un valor constante, ¿verdad? En todo X vale 100 kilos, 100 newtons, 100 toneladas. Puede ser, pero puede no ser una constante. Y por eso la ponemos en general como función de X. Y el área, que está aquí abajo, también en general debemos plantearla como una función. Vean que esta barra que tenemos aquí tiene un área constante hasta aquí, un área variable de aquí a acá, un área constante aquí, un área variable de aquí. No estamos viendo la sección transversal, ¿verdad? Estamos suponiendo que cuando se recurre a una sola vista para ver un elemento como este, significa que, bueno, o es cuadrada o es circular. Obviamente eso lo haríamos en cada caso, ¿verdad? Pero entonces habría un área constante, un área variable linealmente, una área constante y otra área que varía. ¿Okay? En general, uno podría decir también que el módulo de elasticidad como ejercicio didáctico puede variar, ¿no? No es, dije como ejercicio didáctico, ¿verdad? En la práctica esto eh, puede haber variaciones en el módulo de elasticidad por el proceso de fabricación o alguna cosa por el estilo, pero en general trabajamos con materiales que son homogéneos. La homogeneidad, diría que el módulo de elasticidad es constante, pero alguna vez por ahí ha salido un ejercicio que lo plantea de otra forma y lo único que habría que hacer es tener en cuenta cada una de estas funciones. Tres funciones. La función de fuerza axial, la función del área transversal y la función del módulo de elasticidad. Vamos a ver un ejemplo. Problemita simple. Una barra sometida a una fuerza axial. Entonces,
como ya dijimos, tendría la función fuerza axial, la función área y la función módulo de elasticidad. Este primer caso que vamos a analizar es una barra, vean que no hay una carga aplicada, es una barra sometida al peso propio, es decir, cuelga y únicamente soporta su peso propio. ¿Sí? Y bueno, aquí antes estaba el dibujito, pero no le he puesto atención, vamos a verlo aquí. Para reforzar el procedimiento que siempre hemos indicado. ¿Cuál es el procedimiento que siempre hemos indicado para analizar tanto esfuerzos como deformaciones? Bueno, les he dicho que siempre hay que empezar con un diagrama de cuerpo libre. Aquí está faltando ese diagrama de cuerpo libre porque esto no es un diagrama de cuerpo libre. Aquí faltaría, para que esto fuera un diagrama de cuerpo libre, quitar el vínculo, colocar la reacción que todo el peso de esta barra ejerce sobre el vínculo, y entonces ya ahí sería un diagrama de cuerpo libre. Y por cierto, también habría que mostrar la fuerza externa que la atracción gravitacional ejerce sobre la barra, que llamamos precisamente peso propio. ¿Por qué no está aquí ese diagrama de cuerpo libre? Porque en un problemita como este va a resultar muy simple cortar aquí y trabajar con este diagrama de cuerpo libre, que todavía le falta. A este diagrama de cuerpo libre todavía le falta, porque cortamos, estamos aplicando la fuerza que hay en ese corte, ¿verdad? Donde cortamos puede haber fuerzas, pero aquí está faltando en este diagrama de cuerpo libre mostrar el peso propio, que es insisto, una carga externa. Todo diagrama de cuerpo libre tiene que estar en equilibrio, todo. Disculpen. Entonces, ¿para qué hicimos este corte? Vean que aquí hicimos un corte a una distancia X variable. ¿Por qué? Porque nos interesa encontrar una función de la fuerza axial. Y para encontrar una función yo tengo que cortar en varias partes. Y para eso lo que hago es poner una sección que se mueve. Va desde x igual a 0 hasta x igual L. Y planteando el equilibrio de este cuerpo, averiguo cuánto vale esa fuerza. Aquí estamos llamándole P sub 0, aquí se me fue a anotar eso. P sub 0, anótenlo ustedes, que les quede por ahí, entre sus apuntes, es el peso por unidad de longitud. P sub 0, peso por unidad de longitud. Eso quiere decir que si esta barra en total pesa W, digamos, W newtons. W newtons dividido entre la longitud es el peso por unidad de longitud que le hemos llamado P sub 0. Entonces, si estamos cortando una distancia X, P sub 0 por X será el peso de este tramo. Recuerden que dije, si es W, si es W el peso de esta barra dividido entre L, W entre L por X sería lo que vale la fuerza axial en cada tramo. Y si esta X vale L, entonces será W entre L por L, es decir,
Aquí la fuerza axial será igual al peso de toda la barra. ¿Sí? Importantísimo para que lo tengan en cuenta en sus problemas que resuelvan. Hemos hablado del sistema de referencia. Aquí está indicado que yo estoy cortando a una distancia X que va desde 0 hasta L. O sea, estoy tomando X positivo de aquí para arriba. Después lo pueden tomar positivo de aquí para abajo. Esta X que yo tomé aquí se presta para este corte que hice aquí, ¿verdad? Porque encuentro una función simple de la fuerza axial. Si yo lo que analizo es este diagrama que queda aquí arriba, entonces la expresión sería P sub 0 por L menos X del peso de este tramo, ¿verdad? Pero habría que restarle la reacción. Este grafiquito que está aquí es precisamente el gráfico de esta función. Es decir, la fuerza axial interna varía linealmente, como lo vemos aquí. Si X vale 0, valdrá 0. Si X vale L, esto aquí vale P sub 0 por L. Este es el gráfico de la función fuerza axial. No veamos este todavía. De manera que una vez ya analizado y conocida la función de la fuerza axial, no nos queda más que poner esa expresión aquí, escribiendo la fuerza axial, P sub 0 por X. Y resulta que esta es una barra de sección transversal constante, por lo tanto el área que se llama A, ya, es una función igual a una constante, el área que se llama A es constante, sale de la integral, el módulo de elasticidad también es constante, sale de la integral, y queda la integral desde 0 hasta X, P sub 0 por X de X. ¿Por qué de 0 hasta X? Bueno, porque yo puedo, aquí estoy averiguando lo que se alarga este pedacito, nada más. ¿Cuánto se alarga este pedacito? Esta expresión. Al final será P sub 0 por X. Pero si yo lo que quiero saber es cuánto se alarga toda la barra, entonces integro desde 0 hasta L. Si integro desde 0 hasta L, el alargamiento total de esta barra será P sub 0 por L al cuadrado entre 2A. ¿No? Aquí era X cuadrado entre 2, la integral de P sub 0 es una constante, X, la integral de X es X cuadrado entre 2. Ese es el primer problemita. Vamos a ver un caso más. ¿Qué pasa si en vez de tener una barra que soporta su propio peso, más bien el peso propio despreciable, y colocamos una carga en el extremo? Entonces, en ese caso, esto ya no cuenta, lo puse ahí nada más para que siempre analicemos cada problema en lugar de coger cosas de otros problemas y pretender aplicarlas, siempre analicemos. ¿Sí? ¿Qué podemos aprovechar de otros problemas? El fundamento teórico que hay detrás de ese problema, no el procedimiento. Algún procedimiento, pero no todo, ¿verdad? Algún procedimiento, principalmente el fundamento teórico. ¿Por qué esto no es válido? Porque, bueno, vean que si el peso propio es despreciable en esta barra que cuelga, en cualquier parte que yo corte esa barra, la fuerza axial interna será igual a P, ¿verdad? Si aquí hay P y no hay más carga, aquí habrá P. En cualquier parte que corte, hay P. Entonces, la función, como la habíamos llamado aquí, función fuerza axial,
Ahora es una constante. Una constante. La fuerza axial es una constante, el área es una constante, el módulo de elasticidad es una constante, y entonces el alargamiento, recuerden que hemos hablado que el alargamiento puede ser U, puede ser delta, mayúscula, delta minúscula. El alargamiento será P entre A por L entre E. ¿Sí? ¿Cómo sería el gráfico de esa fuerza axial? Bueno, sería constante, una constante. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que no importa dónde cortemos, la fuerza axial interna en ese corte a una distancia X será P. Y por lo tanto el alargamiento resultante será P por L entre A y entre E. Vamos a parar aquí para ver consulta.